Hola a todos. Esta es la cápsula que me pidieron para transformación de variables aleatorias. Ya, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice el red de tráfico de una red de Ethernet, medido como el número de megabits transferidos por unidad de tiempo, se comporta como una distribución exponencial con parámetro beta. ¿Ya? Luego nos dice bla 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 bla. Debemos realizar el cambio de variable, este cambio de variable, y nos piden la función de densidad de la variable aleatoria y. Ya. Hay hartas formas de hacer este ejercicio. Una es la fórmula que aparece en las diapositivas del profe, que es la fórmula que la probabilidad, o sea, la función de densidad de probabilidad de i viene dado por la función de densidad de probabilidad de x con argumento de una función inversa f sobre valor absoluto de la derivada de esta función con el argumento de su función inversa. Ya. Esta fórmula la podemos usar cuando. Pero primero vamos a definir f de x como la transformada, como la función que transforma, que aparece acá arriba. Ya. Esta fórmula la podemos usar en casos donde esta función f es monótona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en otros casos vamos a ver que cambia y hay que usar otro método. Entonces, en este caso nuestra función f de x va a ser x elevado a 1 sobre gamma. Ya, calculando todas las cosas necesarias para encontrar la función de densidad, vamos a calcular su derivada. En este caso sería 1 sobre gamma por x 1 sobre gamma menos 1. Y la inversa, en términos de i, va a ser simplemente i a la gamma. Ya. Teniendo todos estos datos, vamos a llegar y reemplazar. Vamos a anotar primero aquí que f', cuando yo le paso la función inversa, va a ser 1 sobre gamma por i, y el factor gamma va a multiplicar a todo lo que yo tengo aquí. Entonces me va a quedar 1 menos gamma. Ya. Y recordar que la función de probabilidad de x dijimos que era una función exponencial con parámetro beta, que es muy distinto de nuestro parámetro lambda. Así que hay que tener ojo ahí. Entonces vendría 1 sobre beta e a la menos x sobre beta. ¿Ya? Y luego, si yo acá le paso la función inversa, voy a tener que la función de probabilidad va a haber por 1 sobre beta e a la menos i a la gamma sobre beta. Entonces, poniendo toda la información que recuperamos del enunciado, voy a tener que, finalmente, que la función de probabilidad de i, de nuestra nueva variable aleatoria, va a venir dado por 1 sobre beta e a la menos i gamma sobre beta por 1 sobre
Ya. 1 sobre gamma y a la 1 menos gamma. ¿Ya? Reordenando cosas, puedo dejarlo como simplemente gamma y a la gamma menos 1 sobre beta por e a la menos i a la gamma sobre beta. Y esa viene a ser la función de probabilidad de nuestra nueva variable aleatoria tras realizar el cambio. Ya. Ahora este siguiente ejercicio, que es un poco más complejo, me dice que la velocidad de una molécula de cierto gas sigue la siguiente función, esta función f de x, y nos piden la función de probabilidad de la energía cinética de I, que viene dado por esta expresión. ¿Ya? Entonces, acá es el caso en que la función f de x no es monótona, porque nos vamos a dar cuenta que el x cuadrado es así, entonces no es monótono. Ya. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, definimos f de i, la función acumulada de i, lo definimos simplemente como la probabilidad de que la variable i sea menor o igual a i. Sin embargo, tenemos lo siguiente, tenemos que i es igual a la masa sobre 2 por nuestra variable aleatoria de velocidad al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de m sobre 2 x cuadrado menor o igual a i. Ya. Despejando x, tenemos que lo siguiente. P de x, la probabilidad, viene dado entre menos la raíz cuadrada de 2 sobre m por la raíz de i, x, y menor o igual a la raíz de 2 sobre m por raíz de i. Ya. Y acá tenemos nuestro intervalo. Sin embargo, esto lo podemos escribir como la función acumulada de x hasta raíz de 2 sobre m, porque estoy tomando este trocito por raíz de i, menos la función de probabilidad, o sea, de acumulada, hasta menos raíz de 2m por raíz de i, que sería equivalente a tomar esta desigualdad. Esto como si lo vemos como que si yo tengo algo así, y yo quiero este intervalo, tomo todo esto, lo azul, y le resto lo rojo. Y así me voy a quedar con el intervalo que me interesa. Ya. Una vez hecho eso, vamos a derivar. Y esto dijimos que es la función acumulada en i. Derivando con respecto a i, voy a tener que a la izquierda la función de probabilidad de i con respecto a i, y a la derecha no puedo derivar directamente con respecto a i, tengo que utilizar la regla de la cadena, es decir, dx de i por f de x, con el argumento, claro, sobre dx. ¿Ya? Entonces vamos a tener que encontrar estas dos derivadas.
2m raíz de i. Ya. Y estas dos derivadas son las siguientes. Acá a la derecha me va a surgir que es simplemente la probabilidad de x sobre, o sea, con este argumento, con el argumento de la inversa. Y el lado izquierdo, habíamos dicho que era m sobre 2, x al cuadrado igual a y. Por lo tanto, si yo despejo x, me va a quedar x es igual a raíz de 2m por raíz de y. Y aquí vamos a encontrar también una condición de que y tiene que ser positivo, siempre. Muy importante para el ejercicio después. Y derivamos. Entonces, acá me va a quedar de x de y va a ser igual a, esto es una constante, queda igual, por 1 sobre 2 raíz de y. Y ahí encontramos nuestra otra parte. Y esto viene a ser raíz de 2 sobre m por 1 sobre 2 raíz de i. Ya. Y el lado derecho hay que tener en cuenta que también hay que hacer lo mismo, pero este signo menos genera, que está acá adentro, al salir va a generar que este signo menos sea un más. Entonces, finalmente me va a quedar como la probabilidad de i va a ser igual a raíz de 2 sobre m por 1 sobre 2 raíz de i, la probabilidad de x con el argumento, más, voy a borrarlo de acá, y aquí también lo voy a escribir para que no se olvide. Raíz de i sobre dx. Ya, y aquí me va a quedar un más, 2 sobre m por 1/2 raíz de i, la función de probabilidad con menos 2 sobre m por raíz de i. Ya. Ahora, fijarse que acá al lado derecho, nuestra función de probabilidad, que está definida acá en el enunciado, que es esta, notamos que i siempre va a ser, este lado derecho siempre va a ser positivo, la masa es positiva, y digamos que la raíz de i también es positiva. Por lo tanto, al ser negativo, me va a dar que cae en el caso 0. Y se nos va a ir todo el término de la derecha. Con esto, todo esto se nos hace 0. Ya. Y nos queda el lado izquierdo, donde simplemente basta reemplazar el argumento de la función de probabilidad con la función que tenemos arriba. Entonces nos va a quedar 2m por 1 sobre 2 raíz de i, y la función era 2 sobre raíz de pi por, era x cuadrado, en este caso este término al cuadrado, m por i, e a la menos, era, acá arriba era x cuadrado sobre 4, entonces nos va a quedar i sobre 2m. Y aquí llegaríamos a nuestra función de probabilidad. Y con eso concluimos el segundo ejercicio. Ya.
Y por último tenemos este ejercicio que salió en el control 3 del semestre anterior. Nos dice que un satélite, bla bla bla, sigue una exponencial con parámetro lambda 2 y nos piden la transformación y igual 2 raíz de x. Y acá x es continua y sigue la exponencial. Entonces nos piden encontrar la función de densidad de y. Nuevamente podemos ocupar cualquiera de los dos métodos, derivar implícitamente o la fórmula del profe. En nuestro caso f de x vendría a ser 2 sobre raíz de x. F' de x vendría a ser 1 sobre raíz de x. Y f a la menos 1, la inversa, vendría a ser y cuadrado sobre 4. Bien. Ya. ¿Y qué más necesitábamos? Nada más. Ah, y la función de probabilidad de x era una exponencial con parámetro lambda igual 2. Entonces vendría a ser 2e a la menos 2x. Bien. Entonces, p de i viene dado por, era la función de probabilidad de x con el argumento de la inversa sobre el valor absoluto derivada con la inversa como parámetro. Esto viene a ser 2e a la menos i cuadrado sobre 2 sobre la derivada que vendría a ser 1 sobre la raíz de i cuadrado sobre 4. Y eso vendría a ser igual a, se nos va acá y nos queda i, valor absoluto 2, y nos va a quedar i e menos i cuadrado sobre 2. Ya. Y esto vendría a ser la probabilidad de la función de la nueva variable aleatoria y. Y ese es el tipo de ejercicio que les podría aparecer en el control. Esperemos. Y eso.